Hola hermanos y hermanas de la iglesia Zoe, ¿cómo están? ¿Cómo está familia Zoe? Espero que estén muy bien, disfrutando de las bendiciones de Dios en este domingo. Un domingo más de compartir la palabra de Dios a través de este medio. Aquí seguimos con mucho amor, con mucha fe y también pues con mucho deseo de que esta palabra llegue a tu corazón y en algo te ayude. Como cada domingo lo hacemos, oramos toda la semana para que esta palabra llegue y te explique y te muestre y podamos juntos entender un poquito más de la voluntad de Dios. Hoy vamos también a estudiar el mismo párrafo que hemos estado estudiando, no desde la misma forma. Si ustedes se han fijado durante un tiempo, lo que he hecho es un párrafo, lo estudio desde diferentes perspectivas y es lo que estamos haciendo también con este párrafo. Al parecer hoy terminamos. Lucas 15, 1 al 7. Recuerda, puedes ponerle pausa, puedes ponerle stop y leer tu Biblia, buscar los versículos, analizarlo y entonces ya pues poco a poco ir comprendiendo lo que dice la palabra de Dios con calma. Si necesitas escuchar algo, si necesitas poner atención, si necesitas tomar notas, recuerda, ponle pausa y podemos seguir. Lucas 15, del 1 al 7. Si me dijeran qué título le ponemos a este mensaje, yo le pondría: ustedes también lo hacen. O ustedes también lo han hecho. O ustedes también lo harían. Cualquiera de estos tres, pero vamos a ponerle: ustedes también lo hacen. Tenemos que pensar un poquito en esto porque pues esta parábola que el Señor Jesucristo compartió está rodeada de algo que generó el compartir esa parábola. Recuerden, esta parábola es donde dice Jesús, si alguien tiene 100 ovejas, más bien dicho, dice, si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una, no va por esa que se perdió, y la busca, la trae, hace una fiesta, le dice a todos, y ahí está toda la parábola, ¿verdad? Lo que hemos dicho es que una parábola es una enseñanza espiritual basada o usando situaciones de la vida diaria. Esa es una parábola. Ustedes también lo hacen. Por ahí dicen un dicho mexicano: el que en pan piensa es porque hambre tiene. Si alguien lo está viendo, si alguien lo está sintiendo, si alguien lo está pensando, depende del otro o depende del que lo está pensando. Aquí vamos a pensar un poquito en lo que nos enseña la palabra de Dios a través de estos versículos. Vamos a analizarlos. ¿Recuerdan? Dice el versículo 1 que había varios que los demás catalogaban como pecadores, que había varias personas que se acercaban a Jesús, comían con Jesús, Jesús dialogaba con ellos, Jesús les hablaba, Jesús les enseñaba, Jesús les predicaba, Jesús les compartía la palabra, y los religiosos de aquella época decían: esos pecadores, y los catalogaban y los etiquetaban como pecadores. Ya analizamos que quizá eran menos pecadores de lo que nosotros pensaban y quizá era al revés el asunto, ¿verdad? Entonces estos pecadores, que eran los malos de aquel tiempo, la gente de mala fama de aquel tiempo, se acercaban a Jesús y estaban con Jesús. Con es algo así como al lado de. No es que Jesús estuviera así a lo lejos y por allá, como ahora, ¿no? En la pandemia, como nos vemos, nos saludamos al amigo que nos encontramos en la calle y está a 3 metros de nosotros y desde 3 metros platicamos. Así no era. Cuando dice que estaban con Jesús, habla de estaban muy cerca, al lado de, y hablaban de algo que hacía frecuentemente Jesús: estar junto, estar con, estar al lado, estar muy cerca de los que los demás llamaban pecadores. ¿Recuerdan? De eso nos habla estos versículos. Y entonces los religiosos
muy buenos, que se creían ser excelentes, que ya se habían ganado el cielo, que eran lo mejor de lo mejor y nadie como ellos podía superarlos en cuanto a poder ser lo más estrictos posible en creer que a través de su religiosidad agradaban a Dios. O a veces ni siquiera pensar en agradar a Dios, agradaban a ellos mismos o agradaban a otro religioso y ahí vivían en esa religiosidad. Esos criticaban, murmuraban en voz bajita, porque no querían que Jesús oyera, porque estaban hablando mal de él, lo estaban criticando y estaban diciendo cosas indebidas de Jesucristo. Murmuraban y pensaban dos cositas. Este rabino recibe a los pecadores. Esa palabra es interesante. Recibe a los pecadores. Es decir, los espera. No es de que de repente, llegaron, cuando llegaron ya, ni me di cuenta, ya estaban aquí. De repente estoy rodeado de pecadores y yo no quería que estuvieran. No, fue un error. Discúlpenme, ellos me rodearon por sorpresa y yo no. No, la palabra aquí se usa bien clara, recibe. Hace una cita con ellos, queda con ellos, se pone de acuerdo con ellos y los recibe a los pecadores. Los que otros decían que eran pecadores. Qué interesante es pensar en esto. Las personas piensan que a la iglesia solo van santos o deberían ir santos. Sí, estamos en proceso de santificación por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero me llamó la atención alguna vez cuando fuimos con Quique a una isla que se llama San Andrés, que es de Colombia, pero está por Nicaragua, en el mero centro del Caribe, en un lugar hermosísimo, pero caluroso con ganas. Era una isla muy pequeñita donde pues el 90% de los que ahí vivían eran bautistas, y puras iglesias bautistas. Y el logo, o el lema más bien dicho, de una de las iglesias decía, solo para pecadores. Exactamente eso decía, solo para pecadores. Iglesia Bautista fulanita de San Andrés Isla, solo para pecadores. Qué interesante es pensar en esto. Los que los demás consideran que son pecadores, aquellos habría que ver. Y además, decían estos religiosos, en esa murmuración, no se atrevían ni siquiera a decírselo en voz alta a Jesús, sino murmuraban bajito, escondidas con los demás. Además de que los recibe, come juntito a ellos. En el idioma original, la palabra que tradujeron por comer significa un poquito más, come junto a, igual que arriba, los recibe y está al lado de, está cerquita de. Igual aquí, come con ellos, junto a ellos, muy muy cerquita de ellos, al ladito de ellos. No es que de repente, como les he explicado, Jesús estaba comiendo y de repente, hay varios comiendo a mi alrededor, ya había visto quiénes eran. No, Jesús se acercaba, los recibía, se ponía de acuerdo, lo invitaban, él invitaba y hacían toda la organización para comer juntos y comían ahí muy muy cerquita. Y eso le parecía a los religiosos de aquella época lo peor. Y criticaban, y murmuraban, y hablaban mal de Jesús, y hablaban despacito, y hablaban en voz baja, y no querían que los oyera porque estaban diciendo puras cosas malas. Y entonces, cuando esto sucede, critican a Jesús, murmuran, dicen, ¿por qué recibe a los pecadores y por qué come con ellos así tan cerquita? ¿Cómo crees? Jesús dice, a ver, ustedes también lo hacen, o ustedes también lo harían, o más seguramente ustedes también lo han hecho. Porque Él les da una
frase muy importante, muy interesante en el versículo 4. ¿Qué hombre de ustedes? Fíjense cómo es el señalamiento de Jesucristo. No dijo algún hombre, no dijo había un hombre como otra de las parábolas. No dijo en algún lugar, en un pueblito muy lejano, allá por no sé dónde, por allá en otro lugar. No, dijo, ¿qué hombre de ustedes? Si tiene 100 ovejas y pierde una, no va por esa que se perdió. Y esto Jesús lo dijo porque él había visto que lo habían hecho. En forma literal, con una oveja, el animalito, pero también en forma figurada. ¿Qué hombre de ustedes? Y podríamos hasta decir, si es un verdadero hombre no lo hace. ¿Por qué lo hacen? Porque de repente también había críticas en la ley que no tienes que cargar esto, no tienes que cargar aquello, es sábado, tienes que cuidarte de esto. Y decía Jesús, oye, si en sábado un buey se va a un hoyo y es con el que trabajas, ¿lo vas a dejar que se muera? Lo sacas. Así puedes hacerle con una persona, si está enferma, en sábado la sanas. El hombre, el ser humano, no está al servicio de las instituciones, sino las instituciones al servicio del ser humano. Dijo Jesús en otra ocasión, así. El hombre no fue creado para el sábado, sino el sábado fue creado para el hombre. Y entonces aquí nos hace pensar Jesucristo en esta enseñanza importante. Ustedes también lo han hecho. Ustedes también lo harían. ¿Qué hombre de ustedes? Y cuando dice de ustedes, en griego es muy enfático. Es una palabra que se pronuncia ek y significa procedencia. Y ustedes es un pronombre demostrativo, por eso estoy señalando, para enfatizar esta idea de Jesús. ¿Qué hombre de ustedes? No de allá, no de allá, no de allá, de ustedes. No dejaría a las 99 por la oveja que se perdió. Y seguramente todos se quedaron callados, mejor ni digo nada, porque si digo que sí, pues me compromete. Y si digo que no, me van a decir entonces qué tipo de hombre eres. Y seguramente se quedaron callados. ¿Qué hombre de ustedes? Aquí tenemos que pensar en otra parte de la Biblia que nos hace reflexionar un poquito más en esto. La cito para fortalecer lo que dijo aquí Jesús. Pablo entendió muy bien la enseñanza de Jesús. Y Pablo, cuando escribió a los de Roma, en el capítulo 2, versículo 1, Romanos 2, 1, cuando les explica algunas cosas muy interesantes de la culpabilidad del ser humano y la necesidad de encontrar a Jesús como su Salvador, él escribe esto: por lo cual eres inexcusable, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Por eso ese es el título de este mensaje. Jesús les dijo, ustedes lo han hecho, ustedes lo harían. ¿Quién de ustedes, si pierde una oveja, aunque tenga 100, va por esa que se le perdió? Y la rescata y hace fiesta y le dice a todo el mundo y se emociona y está pensando totalmente en esa oveja hasta que la encuentra. Vamos a analizar un poquito Romanos para poder entender qué nos dice. Romanos 2:1. Tú eres inexcusable. En griego dice indefendible, sin defensa. Cuando tú juzgas a otro, sabiendo que tú haces eso que estás juzgando del otro, no tienes defensa. No hay forma de que se te pueda defender. No sé si pudiéramos entender esto. Es que la persona que está juzgando al otro es porque está pensando en el otro.
y está hasta pensando lo que el otro no piensa, sino está pensando que el otro lo está haciendo porque él lo está pensando. Y el otro ni en cuenta, ni lo está haciendo en ese sentido negativo. No tienes ninguna defensa si tú juzgas a otra persona, porque en realidad lo que juzgas de la otra persona es en realidad lo que tú haces. Quien quiera que tú seas, el más santo de todos los santos, el más líder de todos los líderes, el más espiritual de todos los espirituales, el menos líder, el menos espiritual, el menos santo, el más insignificante, el más importante, un religioso, uno que no es religioso, el que sea, un pastor, un anciano, un diácono, un líder, un servidor, un miembro, un feligrés, un congregante, un simpatizante, como le quieras llamar, quien quiera que seas, cuando juzgas al otro, más bien porque tu culpabilidad te hace juzgar al otro, eres indefensible, eres inexcusable, no tienes ninguna excusa, no hay ninguna defensa, porque juzgas. Fíjense que hay que pensar un poquito esto de juzgar. Lo he dicho para que podamos entenderlo. Hay una gran diferencia entre un crítico y un crítico. El crítico de arte, por ejemplo, te puede decir a qué fecha corresponde, a qué época corresponde, quién lo pintó, cuáles son sus características de una obra de arte, de una pintura, de una escultura, de una pieza musical, porque el crítico tiene todos los elementos para emitir una opinión acerca de lo que está viendo. Pero el criticón no sabe ni por qué, nada más dice: no me gusta, está mal, está haciendo esto, está haciendo lo otro, comiendo con pecadores, los recibe en su casa y además va a la casa de ellos, nada más porque sí, sin entender qué hay detrás, sin entender cuál es el objetivo de Jesús, sin entender ninguna otra cosa más. Cuando tú juzgas al otro, dice Jesucristo, y lo aprendió Pablo y él lo confirma en Romanos 2:1, te condenas a ti mismo. Y la palabra que usa para condenar es una palabra que dice en el mismísimo instante, al mismo tiempo. No dice primero juzgas y después te condenas. En lo que estás tú juzgando ya te estás condenando a ti mismo. Ya, a ti mismo. Qué terrible es esto, juzgarte a ti mismo y condenarte a ti mismo por el simple acto de juzgar a los demás, sin entender lo que los demás están haciendo. Nada más opinas una opinión, dicen los mexicanos, nada más habla porque tiene boca. Está muy grosero ese dicho, pero a veces así es. No saben ni por qué, no saben la realidad, no comprenden, no saben el objetivo, no saben qué hay detrás de, no saben cuál es el propósito, simplemente juzgan. Y cuando juzgas, a ti mismo te condenas, porque no tan solo haces lo que estás juzgando del otro, sino también aquí dice, lo practicas. Y como lo practicas, por eso estás pensando en eso. El otro ni lo está pensando, pero como tú lo practicas, como tú lo haces frecuentemente, como es algo cotidiano, algo muy frecuente en tu vida, piensas que todos lo hacen también. Es algo que aquí dice bien claro. Cuando tú criticas, te condenas en ese mismo instante. Si no estás no estás dando una opinión con fundamentos básicos, sólidos, firmes, con fundamentos que vale la pena escuchar y que son fundamentos muy investigados. Porque lo que tú juzgas del otro no tan solo lo haces, dice, sino que lo practicas. Es algo que haces frecuentemente. Y a veces hasta la práctica frecuente es criticar, juzgar. Tan solo por eso.
A lo mejor no estás pensando en cosas malas, pero con el hecho que ya estés juzgando todo está mal, todo lo hacen mal, todo sale mal los demás, deberían de hacer así, no les va a salir por esto, no, todo eso, dice, a ti mismo te condenas en el mismísimo instante en que juzgas. Otra versión dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Piénsale bien. A Jesús lo estaban criticando. Recibe a los pecadores, come con los pecadores, se relaciona con los pecadores. Y Jesús dice, no se haga, ustedes mismos lo hacen. Solamente que en su religiosidad son tan hipócritas que aparentan que no. Eso que me están juzgando a mí, que yo no lo hago con ninguna maldad, sino con un objetivo claro, preciso y concreto, ustedes lo hacen y lo practican. Por eso me juzgan, porque quieren desviar toda la atención de aquello que ustedes saben que hacen, pero más tratando de mostrar que yo soy el que lo hago y no, ¿cómo lo voy a hacer yo? Él está mal, yo no lo haría. Cuando Jesucristo dice, ustedes mismos lo hacen, ustedes mismos lo harían y ustedes mismos lo han hecho. ¿Qué piensas de esto? Analizamos otra vez algunas enseñanzas más acerca de esto. Nos dimos cuenta que el justificarse a sí mismo es como que tratar de poner pretextos para algo que sabemos que no está bien. Y el desviar la atención hacia el otro también es tratar de poner pretextos para algo que sabemos que no está bien. Y al final Jesucristo, cuando terminó de dar su parábola y dio algunas explicaciones, Jesucristo dijo, pues tengan cuidado con esto, tengan cuidado, porque a veces no sabemos quién es más pecador. Creemos que el otro es pecador, cuando el que realmente es más pecador es el que está juzgando y el que está viendo lo que no debería ver. ¿Qué es algo que tenemos que aprender de esto? Dice la palabra de Dios, piensa bien antes de todo lo que vas a decir, porque lo que juzgas tú mismo lo haces y te condenas a ti mismo. Que Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo y sigamos